Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar unas reseñas de este oráculo, el oráculo Kitsune, de Lucy Cavendish. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Vale, el oráculo Kitsune. Kitsune en japonés significa zorro, zorro de fuego. La verdad que lo recibí ayer, es súper bonito, está muy orientado en el antiguo Japón. Yo lo compré en la casa del libro, ¿vale? Me llegó a casa. Es... Si lo queréis comprar en la casa del libro, pues lo podéis encargar o comprarlo por la web. Os lo digo porque no pagáis gastos de envío. Y si no, también lo podéis encontrar por Amazon, ¿vale? La verdad, es una pasada. Si lleváis ya mucho tiempo por estos mundos, pues sí, lo recomiendo. Si sois principiantes, claro que sí. Que lo podéis mezclar con otros oráculos, con otros tarot, por supuesto. Es súper chulo. Vais a conectar fácilmente con este oráculo. Esta es la portada. Si queréis saber sobre los kitsune, ¿vale? Que significa zorro, como he dicho antes. Podéis buscar por YouTube qué significa kitsune, ¿vale? Y ya verás que encontraréis información muy valiosa, ¿vale? Por si queréis saber más de ellos. Y bueno, te viene el librito y lo que significa cada carta. La verdad que es súper completo. Y lo que sí me enamoró fue esta bolsita, la verdad que es súper bonita. Esta es la parte de atrás del oráculo. Los bordes los tiene de color rojo. Y son 45 cartas. Las tengo desordenadas, como ya he dicho, ¿vale? Ya lo utilicé ayer y bueno. Es un oráculo que merece mucho la pena. A mí me encantó, la verdad. Y no dudéis si queréis, pues comprarlo, ¿vale? Bueno, pues empecemos. El avivamiento. Hora de restaurar. Alegría. Vidas anteriores. Conocimientos poco frecuentes. Esta es la chica que sale en la cajita, en la portada, mejor dicho. El momento dorado. Nacido con un regalo. Inmortalidad. De verdad que son una pasada las cartas. Fogfire. Que significa zorro de fuego. El bailarín de la sombra. Triple protección.
Umbral. Aceptación. La riqueza dentro. Un tiempo para caminar solo. Me encanta esta carta, la brujita. Enredo voluntario. Belleza efímera. Quédate quieto un momento. La luz del sol después de la oscuridad. Uy, gracia. Esperanza. El regalo de la conexión. Pide un deseo. Bailar de alegría. Llamar las olas. El noble. Belleza de la edad. Para mí cada carta es una obra de arte. Dejar atrás lo que ya no te corresponde. Buscar un sitio para refugio, para retirarse. Recuerdos de yo olvidado. Ceremonia del té. Rituales y ofrendas. Trascendencia. Responsabilidad. Cuidar el futuro. Mira y escucha con cuidado. El jardín de la noche. Sigue las indicaciones. Bajo la superficie. Propicio al cambio. Compartir la sabiduría. La creación de luz. Transición a la edad adulta. Crecimiento. Y el centinela.
Vale. Creo que en 2018 la autora lo sacó el oráculo en inglés. Y el 2021, por octubre, fue cuando lo sacó en español. Como he dicho antes, son 45 cartas. Vuestra pregunta, si lo podéis, estas cartas, pues utilizarlas como si tenéis algún canal de YouTube, utilizarlas en los tarots interactivos o en vuestros clientes privados, pues claro que sí, ¿vale? Es un oráculo súper chulo, súper mágico, lo recomiendo 100%, es una pasada, me encanta. Yo llegué, la verdad, que ayer a conectar con ellas, me encanta. Siento si repito tanto, me encanta, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esta reseña. Suscríbete, regálame un like. Dejaré todo en la cajita de información, ¿vale? En mis redes sociales. Me podéis buscar por Facebook, TikTok, Instagram, yuneta.tarot. Os envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.